pasado, en este mismo espacio, tocamos el tema de niñas mamás y los problemas a los que se enfrentan las adolescentes, prácticamente niñas, al tener a un bebé a tan temprana edad. Vimos también algunas de las causas por las que las jovencitas deciden iniciar sus relaciones sexuales antes de alcanzar su madurez. Gracias a la aceptación de los padres de familia, hemos decidido pasar un fragmento más extenso de la entrevista que sostuvimos con el ingeniero Francisco Vélez, director de la Asociación Protege tu Corazón, donde nos habla específicamente sobre este tema y da recomendaciones de cómo tratarlo con los hijos. Muy bien, Azucena. Encantado de estar contigo en este programa. Además, el tema nos encanta tratarlo, de modo que hazme todas las preguntas que quieras. Muchas gracias. ¿Cuáles son, en la experiencia que ustedes tienen, los factores que podrían determinar que una jovencita decida tener relaciones sexuales a los 12, a los 13 o hasta los 11 años? Estadísticamente, desde el punto de vista internacional, las niñas buscan el sexo por afecto y los niños, los adolescentes varones, por curiosidad, por diversión o placer. En cambio, las niñas se reservan la causa desde el punto de vista de generar un lazo afectivo positivo. Ahora, si ese lazo afectivo positivo es el móvil, los tres factores que tú estás mencionando lo agravan. ¿Por qué? Porque se ya mencionaron los medios, háblese de cine, televisión, radio, revistas, prensa, e incluyamos internet. El contenido sexual explícito de la música contemporánea, de las series de televisión y de las películas es muy alto. Es muy poquito el porcentaje de contenidos en los que aparece sexo explícito y que se hable después de las posibles consecuencias, o de que haya sexo sin compromiso o casual y que se plantee qué puede pasar. Entonces un adolescente buscando afecto ve todo eso y dice, pues que esto es muy bueno. Y resulta que lo bueno le resulta de un costo altísimo. ¿Qué tan grave es el problema de los embarazos adolescentes en México? Aquí el porcentaje de madres adolescentes no ha parado de crecer prácticamente desde 1995, pero el problema empezó a ser agudo más o menos desde el año 2003-2004. Entonces hoy las cifras de niñas adolescentes embarazadas entre el total de los nacimientos es del 32%. O sea, en México de cada 3 niños que nacen, 1 nace por una madre adolescente, en México. Así es, o sea, es muy alto. Entonces el madresolterismo se ha expandido prácticamente por todo el mundo, excepto en países como China, India, Corea, Japón y menos en Australia, pero el índice en Australia es mucho más alto que los primeros mencionados. Y lo que no ha dejado de parar son 2 fenómenos. 1, el embarazo entre adolescentes y 2, las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Empiezan a cambiar de parejas una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces el ser humano está diseñado para una cosa, amar y ser amado. Entonces, si hay una repetición sistemática de parejas una tras otra, la capacidad de compromiso para poder amar se va debilitando paulatinamente. Entonces, un ser humano que pierda la capacidad de amar es fatal, porque no va a poder tampoco ser amado. Voy a hablarte de América Latina. En América Latina hay varios países que encabezan el ranking mundial de nacimientos de niños nacidos fuera de una relación formal, religiosa o civil, o sea, fuera del matrimonio. Y ese ranking lo encabeza Colombia, le sigue Perú, después México y después Chile. Y estamos hablando de que esos 4 países están por encima de la media mundial y muy por encima. Entonces, si México está en ese grupo es porque el problema es muy grave, igual que los otros 2 países. Las madres solteras, en estudios longitudinales, o sea, estudios que se van haciendo con esas madres, no puntuales, sino a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, a los 25, 30 años, etc. El riesgo de que sus hijos abandonen los estudios es altísimo. O sea, la deserción escolar está cantada.
el riesgo de delincuencia juvenil altísimo, de drogadicción y abuso de alcohol muy alto. Entonces, si estamos hablando que en el mundo latinoamericano, más del 50% de los seres que nacen, están naciendo fuera del ámbito de un matrimonio o civil o de hecho o en religión, calcula tú los efectos que eso puede traer. La educación sexual es necesaria. Los papás no están hablando, no abren la boca. Entonces ese vacío lo están llenando los gobiernos de México y del mundo. O Google. Sí. Bueno, o los medios, como dicen tus dos adolescentes entrevistadas. Entonces, eso hay que hacerlo. Si no lo hacen los padres, el Estado lo tiene que reemplazar. Ahora, es un problema que seguramente los padres se enfrentan todos los días. Sí. No se va a resolver, al menos en el corto plazo, el asunto educativo ni los programas educativos en México. No. ¿Qué sí tienen que hacer los padres en la casa, aunque nos dé pena, aunque nos sintamos mal, aunque pensamos que podamos cometer errores? ¿Qué se tiene que hacer con los niños, a partir de qué edad y qué hay que decirles? ¿Cómo iniciar una plática así? Ok. Pero antes de eso, una cosa. Los papás de antes no hablaban de sexo, pero antes no había amenazas, como las que se están encontrando tus entrevistadas. Los medios, la educación sexual pública y el tercer factor que mencionaban. Pues la familia. La familia, porque la familia urbana contemporánea hace que padre o madre y madre salgan fuera a ganar el sustento, ¿sí? Entonces, los papás de antes no hablaban, pero no había amenazas. Y los papás de hoy tampoco. Nuestra estadística internacional en los 18 países donde está el programa es que solamente el 15% de los padres abren la boca para hablar de la distinción entre sexo y amor. O sea, muy poquito, 15%. ¿Por qué? Porque el patrón que aprendieron fue el de sus padres y abuelos, que era callarse. Y resulta que la sexualidad hay que aprender a hablar con naturalidad, porque la sexualidad es muy bonita, es muy positiva, es natural. Entonces, ¿a qué edad hay que empezar a hablar? Es que la educación de la sexualidad empieza en el vientre materno, porque si el padre trata bien a la madre y cuando llega del trabajo la abraza, la besa y le dice ¿cómo estás, mi amor? Y el bebé en ese momento, que puede tener 4, 5, 6 meses de gestación, patea, es porque oye la voz del padre y patea de alegría. ¿Eso qué significa? Que se le genera un patrón de que hay por ahí unas voces que lo quieren. Cuando ya nace y recibe toda su atención, y esa atención es afectuosa, eso influye mucho en la educación sexual. Ahora, a los 3 años un niño se pregunta, ¿yo de dónde vine? ¿Yo por qué estoy aquí? Y los padres, si el niño no pregunta, le tienen que decir, tú naciste de papá y mamá, porque papá y mamá nos queremos mucho, eso basta. Después, de 4 a 6, el niño se pregunta, ¿y yo por qué soy hombre? ¿Y yo por qué soy mujer? Y después, hasta los 9, se pregunta, ¿y cuál ha sido el papel de mi papá en este asunto? Porque yo veo que mi primito se parece al papá y vi que mi primito nació de mi tía. ¿Qué tiene que ver en esto un señor, un hombre? ¿O mi papá qué tuvo que ver? Entonces, los papás, el papá y la mamá le tienen que explicar, mira, es que tu papá y yo nos queremos mucho y reservamos unos momentos privados a solas para unir nuestros cuerpos, porque nos queremos tanto. Es como cuando tu papá sale de viaje y regresa, ¿qué hacemos? Pues yo lo espero con ansiedad, y tú, ay papi, ¿cuándo va a llegar? Mami, ¿cuándo va a llegar papá? Entonces tú también lo besas y lo abrazas, y eso son manifestaciones de afecto. Pues bien, hijo, entre tu papá y yo hay unas manifestaciones de afecto especiales, privadas, y unimos nuestros cuerpos, y de ahí naciste tú. Y entonces tu papá depositó en mi cuerpo, si es la mamá la que habla, unas células de vida que se llaman espermatozoides, que además se le dice con sonrisa. Y yo tengo otra célula de vida que se llama óvulo. Y los espermatozoides, uno de ellos fecunda un óvulo. Y de ahí naciste tú, hijo, una maravilla. Por eso te llamas Carlos. ¿Y después qué pasa? A los 11, 12 o 13, dice, ¿y los cambios? ¿Y yo por qué estoy cambiando? ¡Qué pereza! Yo porque estoy cambiando de voz y me está saliendo bigote y la niña los botones mamarios y la cadera se le está conformando. ¡Ay, qué asco! No, eso no es ningún asco, es una maravilla. Los cambios anatómicos que tu hijo o tu hija estás experimentando te prepararán para ser papá o mamá, porque no tiene otro destino el cambio anatómico.
Y además se le puede añadir, y yo quisiera que fueras mamá o papá cuando tuvieras un compromiso y que ese compromiso fuera de puro amor. ¿Sabes por qué? Porque es el sexo más padre. Si los papás estamos viendo y no tenemos la capacidad de entablar ese diálogo con los adolescentes, ¿qué hacemos? No, es que no se puede renunciar. Hay que insistir en que los papás sí tengan esa capacidad. O sea, porque un papá sí tiene capacidad de conseguir empleo, tiene que hablar. Una mamá tiene capacidad de defender, por ejemplo, su dignidad en el trabajo, porque es capaz de hablar. ¿Por qué no va a ser capaz de hablar de la vida y del amor? ¿Por qué no? ¿Eso qué raro tiene? Si el papá y la mamá hacen una cosa simple, relacionar toda la información con la vida y el amor, la tienen hecha. Y eso es sencillo. ¿Deben entonces las mujeres regresar a casa y dejar su trabajo? ¿O deben los hombres quedarse en casa, cuidar a los hijos? Esto y más al regresar.